Principios bíblicos para la prosperidad económica. Principios bíblicos para la prosperidad económica. Y le voy a hacer, para que cabine esté pendiente, cuando yo le levante un dedito, es que vamos a pasar a la próxima. Una pregunta aquí, a ver quién me responde. ¿Quién aquí, si alguien entiende que sí, levánteme la mano el que le gustaría ser pobre, económicamente hablando? Económicamente hablando, no pobre en espíritu, que eso es otra cosa, ¿verdad? Pobre económicamente, levante conmigo la mano. Bueno, yo creo que nadie. Pastor, qué pregunta tan extraña. No, nadie quiere ser pobre. O sea, en el sentido económico, nadie quiere vivir con escasez. Nadie quiere vivir con, próxima imagen, cabina, por favor. Nadie quiere vivir en un constante estado de limitación o de escasez. Pero tenemos en la Biblia diferentes respuestas cómo nosotros debemos administrar los recursos que Dios nos da, los cuales son necesarios. En esta vida necesitamos dinero para muchas cosas, necesitamos recursos materiales. Pero hemos encontrado que en los últimos años, no sé exactamente cuándo, pero por lo menos sé que desde los años 70, se viene enseñando una teología, próxima cabina por favor, muy peligrosa, que es el evangelio de la prosperidad. Usted lo ha escuchado, ¿verdad que sí? Esas líneas teológicas dicen que si usted da 100, usted invierte 100 en el negocio de Jehová y Dios le va a devolver 1000. Ese es un negocio que parecería, wow, excelente. Es una rentabilidad, ¿cuánto? De un 1000%, ¿verdad que sí? Entonces, inclusive recuerdo cómo en este país, hace unos años, no mucho, no más de 10 años, hubo una comunicadora que hizo un reportaje porque había un predicador, pastor, que estaba enseñando esa teología y un familiar de esa persona invirtió unos recursos y el negocio se cayó. Entonces ese predicador, ese pastor, quedó como un estafador, quedó como una persona que estaba enseñando algo falso. ¿Y cuántas doctrinas, cuántas sectas estamos viendo en el mundo entero que creen que los principios económicos o principios bíblicos sobre la economía son como un banco de inversión, como una inversión en criptomoneda, que tú inviertes ahora y está en un 1000% en unos días? Eso no es lo que dice la Biblia. Los principios bíblicos de la economía no son un banco de inversión donde yo invierto, yo siembro para luego sacar una rentabilidad. ¿Dios bendice? Por supuesto que sí. Pero hay principios que debemos conocer. Hay pautas que el Señor ha establecido de para qué es que nos bendice. Algunos de esos principios pueden ser, por ejemplo, administrar correctamente los recursos, ahorrar para los momentos de escasez, emprender como medio de crear riqueza. Todos esos son principios que están en la Biblia, ¿verdad que sí? Pero vamos a mirar hoy 4 principios específicos que todos los días tú y yo como creyentes lo podemos aplicar y que tienen una base bíblica de mucha importancia. El primero de ellos es obedecer la palabra de Dios. Repita conmigo, obedecer la palabra de Dios. Deuteronomio 28, del 1 en adelante, lo leímos en principio, pero vamos a leer ahora algunos versículos. Dice en el nombre de Jesús: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar
y bendito en tu salir. El versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pasamos al versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás ¿dónde? Debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Cuando leemos este pasaje, que tiene su paralelo también en Levítico, vemos, wow, qué hermosas las bendiciones de Jehová. Qué hermoso es que Dios bendecirá a todo lo que yo ponga en mis manos. Pero hay unas condiciones para esa bendición. Hay una condición muy particular que estamos viendo la repetida, y es obedecer la palabra de Dios. El versículo 1 dice, si oyeres atentamente. Y la palabra que se usa ahí significa fijarse, prestar atención, estar dispuesto a analizar lo que Dios está diciendo en su palabra. Y es interesante porque en el original hebreo se repite 2 veces la misma palabra. Es como que Dios te dice, no es solo que prestes atención, es que prestes mucha atención a lo que yo te estoy diciendo, a los principios, a las normas que yo tengo para que tú experimentes mi bendición. Como cristianos debemos escudriñar detenidamente la palabra de Dios para aplicarla cada día, no solo cuando me convenga. No es solamente que yo leo ese pasaje y Dios bendecirá todo lo que yo ponga en mis manos. Sí, pero ¿y con qué condiciones? Entonces nos emocionamos, nos alegramos cuando vemos estas promesas, pero hay que escudriñar lo que Dios está diciendo. Luego Dios enfatiza y dice que debes guardar y poner por obra esos mandamientos. Y es interesante porque la palabra que se utiliza ahí para guardar se puede traducir como tener en la mente, tener presente. Es repetir constantemente, analizar cada día, repetir cada día una y otra vez lo que Dios está diciendo. Y en tercer lugar, luego de que ya yo he prestado atención y lo mantengo en mi mente, paso a aplicar lo que Dios está diciendo. Próxima, por favor. Entonces Dios nos presenta, nos describe un proceso. Primero, presta atención a lo que dice la Biblia. No solo leer por leer, prestar atención a los detalles que el Señor revela. Segundo, mantener en mi mente la palabra. Si yo quiero ser bendecido por Dios, debo cada día repetir lo que dice la palabra. No solo por la bendición económica, ¿verdad? Hoy estamos hablando de eso, pero para todo aspecto de nuestra vida. Amén. Pero luego de que la mantengo en mi mente, que la leo, que la pongo en mi celular, que la pongo escrita en mi casa, en mi habitación, que quienes no hagan eso es una buena recomendación. Imprima versículo bíblico, escríbalo, péguelo en su pared, en su habitación, en el lugar que usted pase mucho tiempo cada día, en su oficina, para que repita la palabra. Luego de que yo tengo mi mente llena de la palabra, paso a aplicarla, a vivirla. Pero en el versículo 13 nos dice, yo te ordeno. Y ahí se utiliza una palabra que refleja urgencia, refleja mucho énfasis, refleja decisión. Y está transmitiendo la idea, es la misma palabra que se usa para un comandante militar. No es cualquier persona que nos está ordenando esto, es nuestro Señor, es nuestro jefe,
Es el que tiene dominio sobre nuestra vida. Entonces, cuando prestemos atención a la palabra, cuando escudriñemos lo que Él dice, recuerde quién es que está hablando. Ahora, el versículo 14, próxima por favor, nos presenta una advertencia. Bueno, me salté una, pero antes de esa, vamos a ver la advertencia del versículo 14. Es no apartarnos para ir tras dioses ajenos. Los israelitas, cuando estaban entrando a la tierra prometida, sabemos que venían de qué país, de qué nación. Egipto. Ellos venían con la idolatría hasta aquí. Los ídolos los escogían en base a los beneficios que le iban a dar. No era porque querían adorar a Baal, por ejemplo, o a Sera, porque sí. Es porque Baal era el dios de las tormentas, según ellos, y cuando lo adoraban, él traía lluvia sobre sus campos. Entonces elegían la idolatría como un medio de prosperidad económica. Ese es el principio de la idolatría en la Biblia. Lo que Dios está diciendo es, en vez de ustedes buscar la respuesta a la provisión que necesitan, la bendición material que necesitan en la falsa idolatría, búsquenla en mí. Y aquí hay un principio interesante. Tal vez nosotros como creyentes no vamos a fabricar un ídolo y a arrodillarnos y a postrarnos. Pero creo que hay otros ídolos modernos de este tiempo en los cuales podemos caer. Y uno puede ser la adicción al trabajo. Otro puede ser confiar en mis capacidades, en mi inteligencia, en mi intuición para los negocios por encima de la voluntad de Dios. ¿Me siguen, verdad? Entonces yo hago de mi inteligencia un ídolo. Hago de mi capacidad, de mi experiencia como gerente, como profesional, como empresario, mi Dios. Y ya yo no necesito consultar con Dios. Entonces, ¿qué hice? Sustituí a Dios por un falso ídolo. Qué peligroso sería esto, hermano. Qué terrible que ellos lucharon contra la idolatría de imágenes, pero nosotros debemos cuidarnos de esas posibles formas de idolatría. Amén. El versículo 2, y presten mucha atención, se lo puse ahí textual para que lo leamos. El versículo 2 destaca que las bendiciones te alcanzarán. Y usa una hermosa palabra en el original hebreo que expresa que harás que algo pase. Se puede traducir como harás que te alcance la riqueza, que te alcance lo suficiente, que te alcance lo que necesitas. Dios promete que al obedecerle, su bendición económica nos seguirá. Vendrá a nosotros en todo lo que hagamos. No porque nosotros estamos buscando las riquezas, sino porque lo amamos a Él y expresamos ese amor al obedecer su palabra. ¿Qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, que hablaba de cosas materiales, ¿o serán qué? Lo que está diciendo la palabra, tanto Jesús como aquí en Deuteronomio, es que tú vas caminando en obediencia, en santidad, en fidelidad, aplicando la palabra, y las bendiciones van detrás de ti donde quiera que vas. No que yo voy corriendo detrás de las bendiciones. Ay, necesito la casa. Ay, necesito el vehículo. Ay, necesito tanto dinero. Y vas con ansiedad detrás de eso. No, todo lo contrario. Es que cuando vas en obediencia a la palabra, ya Dios dijo, tranquilo, que yo te voy a proveer. La casa que tú quieres y que necesitas, yo te la voy a suplir. El vehículo que tú quieres cambiar y que has orado, que has soñado y que has ahorrado, yo te lo voy a proveer. Pero no tienes que vivir con una ansiedad detrás de eso, como que eso es lo que te hace feliz. Entonces, ojo, que la prosperidad económica es importante, pero no es mi norte. No es mi brújula, no es lo que guía mis pasos, y mejor aún,
no es lo que dice si yo soy un buen cristiano. Tener o no tener mucho dinero no es lo que dice si yo voy para el cielo. Tener o no tener recursos económicos es una muestra de que yo trabajo, de que me esfuerzo y también de la bendición de Dios. Amén. Entonces el principio es, vivo en obediencia, vivo aplicando lo que dice la Biblia y las bendiciones me van a seguir. Amén. Pero vamos a hacernos una pregunta. Próxima, por favor. ¿Realmente estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Realmente estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estoy prestando atención a lo que dice la Biblia, no solo los pedacitos que me interesan, como que voy a bendecir todo sobre lo que pongas tu mano? ¿Estoy obedeciendo la escritura que me manda a vivir en santidad, a apartarme del pecado, a ser fiel a mi familia, a mi esposa, a honrar a cuidar a mis hijos, a honrar a mis padres? ¿Estoy siendo fiel verdaderamente? Sin fidelidad no hay prosperidad económica. Sin obediencia a la palabra de Dios no hay prosperidad económica de parte de Dios. Ojo, que obediencia es en el sentido general. Luego hablaremos de otros aspectos específicos de la fidelidad económica, pero la obediencia a la palabra, a someterme a las autoridades que Dios ha puesto, a perdonar, a orar por los hermanos, a obedecer en sentido general, ¿verdad? Sin esa obediencia, bíblicamente, no hay prosperidad. Y si usted quiere comprobarlo, le hace más adelante en Deuteronomio 28 las maldiciones de la desobediencia o las consecuencias de la desobediencia y contraste. Y es interesante porque la cantidad de palabras que se usa, la cantidad de las cosas que Dios dice sobre las consecuencias de la desobediencia son como 3 veces más que los resultados de la obediencia. Usted lo ha leído, ¿verdad que sí? O sea que desobedecer es terrible en todo aspecto de la vida cristiana. Amén. Entonces, el primer principio que vimos es obedecer la palabra de Dios. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3. Obedecer la palabra de Dios. El segundo principio que miraremos es ser fiel en diezmos y ofrendas. Recuerde, esto no es yo doy 100 y Dios me da 1000. Es fidelidad, no inversión. Malaquías 3, 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En los versículos 8 y 9 vemos cómo el pueblo de Israel se había vuelto infiel a Dios. Y ni siquiera se daban cuenta. Eso es lo más terrible. Ellos preguntan, ¿en qué te hemos robado, Señor? Ahí podemos ver cómo ellos se habían desconectado de la obediencia a la palabra. Fíjense cómo va todo conectado. Desobedecer la palabra, en términos generales, no meditar en ella, no aplicarla, los llevó a que ni les importaba ser fieles o no en sus diezmos.
Pero en el versículo 9 vemos que se traduce malditos sois. Y esto se puede traducir también esa palabra como pánico o amenaza. Qué terribles son las maldiciones de Dios sobre una persona. Así como la bendición de Dios es grande y no existe nada mayor que eso. Cuando Dios maldice o Dios da una consecuencia negativa, es terrible. Y el pueblo de Israel lo vivió de manera muy, muy directa. Esa palabra, maldición, que se usa ahí, aparece solo 5 veces en el Antiguo Testamento. Preste atención a esto. Solo 5 veces esa palabra en esos pasajes que usted tiene ahí. Y en todos los casos es un castigo enviado por Dios como consecuencia a la desobediencia a su palabra. Ese no era cualquier castigo, era un castigo producto de la desobediencia profunda. El versículo 9 explica que ellos fueron malditos con maldición. Y aunque tal vez no tiene mucho sentido en español, como que maldito con maldición, suena como una cacofonía, ¿verdad? Sí, una repetición. La palabra que se utiliza ahí se puede traducir como algo que ellos mismos ocasionaron. Es una acción reflexiva, es decir, ustedes están sufriendo lo que ustedes se han ocasionado. No es que Dios lo maldijo porque sí, es que ustedes con su desobediencia, les dice el Señor, se maldijeron a sí mismos, porque el deseo de Dios, la voluntad de Dios era bendecirle y ustedes han hecho todo lo contrario. ¿Estamos? ¿Amén? Diga por lo menos amén o ouch, dicen algunos. La amenaza aquí es que hay maldiciones, problemas económicos, que no son maldiciones generacionales, como le llaman algunos, que eso hay que analizarlo con mucho cuidado. No son cosas que el enemigo está provocando, sino que son problemas económicos que nos provocamos nosotros mismos por dejar de diezmar y ofrendar como Dios lo ha establecido. No por dar 100 para que me den 1000, sino por sencillamente ser fiel. No se trata de una prueba divina para aumentar nuestra fe. Ojo con eso. Es un castigo por la desobediencia. Y si aquí hay alguien que está pasando por problemas económicos serios, permanentes, durante mucho tiempo, o estás en tu casa y tú eres creyente y sabes que el diezmo y la ofrenda son principios establecidos por Dios, pero tienes tiempo siendo infiel o no cumpliéndolo como debe ser, pregúntate, ¿será que estoy pasando por las consecuencias de mi desobediencia? ¿Será que la crisis económica tan prolongada que he pasado vendrá como consecuencia de no ser fiel al Señor? No significa que todas las crisis vienen por eso. Creo que el mes pasado predicábamos que sí hay pruebas económicas que Dios manda, ¿verdad que sí? Incluso cuando somos fieles, pero hay otras que son consecuencias de la desobediencia. Y esto es importante porque en el Nuevo Testamento, Jesús, en Mateo 23, hablando del diezmo, dijo, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Algunas personas, algunas denominaciones evangélicas dicen que el diezmo en el Nuevo Testamento está abolido. Jesús dijo todo lo contrario. Jesús dijo, es necesario que sigan diezmando sin dejar de hacer la misericordia, la justicia y ¿qué más? Y la verdad, me parece que era. Diezmar y ser fiel, pero amar a mi prójimo también. Es decir, obedecer en general. Amén. El versículo 10 dice traed. Y es una palabra que expresa hacer venir algo, hacer que algo suceda. Es un énfasis en que debemos organizar y disciplinar nuestras finanzas para cumplir con este mandamiento. En tu presupuesto, semanal, quincenal, mensual, como fuera, está el diezmo y la ofrenda. Y mejor aún, y más aún, ¿qué lugar ocupan? ¿Al principio o allá al final? El versículo destaca que debemos traer, ¿cuáles? Algunos diezmos.
todos los diezmos. No solo una parte para cumplir medianamente o para que se vea que yo hago algo. El propósito del diezmo es que demos el 10% de todos nuestros ingresos brutos. Ojo con esto es importante. Ingresos brutos, no netos. Eso significa que si mi salario es 10,000 pesos, 20,000 pesos, 30,000 pesos, yo debo diezmar en base a eso que recibo como salario bruto. No después de que me descuenten el AFP, el ARS, el impuesto sobre la renta, el préstamo. No es de lo que entra a mi cuenta, es de lo que yo gano en términos brutos. O que percibo en mi empresa, ¿verdad? Esto es importante porque algunas personas como que no entienden bien esto, pero la Biblia es muy clara, ¿verdad que sí? Todo el diezmo. Como sabemos, el propósito del diezmo es sustentar el ministerio de la iglesia y a los ministros que sirven en ella. Pues así lo estableció el Señor. Y es maravilloso porque todo lo que hace esta iglesia, y esta es una iglesia muy fiel, una iglesia muy generosa, una iglesia que se esmera en dar, se esmera en ofrendar. Y miren, todo esto que tenemos y que hemos construido y las muchísimas cosas que hace la iglesia, que si quieren saber el tesorero les puede decir en detalle, los ministerios que apoyamos, las compras de alimentos que donamos mensualmente, todo se hace, mire, con los diezmos y ofrendas de cada uno de nosotros. Y eso merece un aplauso, porque esta es una iglesia fiel, que ha sido fiel durante casi 45 años. Y qué bendición, y muchos de ustedes han experimentado esto, ¿verdad que sí? Pero el versículo 10 es interesante, finalizando esta parte, porque es el único pasaje en la Biblia, repito, el único pasaje en la Biblia donde Dios nos desafía a nosotros. Dios nos desafía a que lo probemos, nos reta, oiga esto, Dios nos está retando a que confirmemos si es verdad que Él cumple o no cumple lo que promete. Si somos fieles en los diezmos y las ofrendas, Él promete primero abrir las ventanas de los cielos, es decir, un éxito sobrenatural. Segundo, derramar bendición hasta que sobreabunde. Habla de prosperidad material, mucho más de lo que necesitamos. Tercero, habla de reprender de nosotros al devorador. Poner una protección económica, una protección sobrenatural sobre nuestras posiciones, sobre nuestro negocio, sobre nuestra empresa, sobre nuestra casa. En ese caso el devorador eran los insectos, eran animales que podían acabar con el campo, pero aquí es protección sobre nuestros recursos. Y último, nos reconocerán como bienaventurados por las personas, y las personas verán la bendición divina que está en nuestras vidas. Esos son unos elementos que vamos a usar en breve para una ilustración. Entonces, no se trata de que yo diezmo para que Dios me bendiga otra vez. No se trata de que yo diezmo y doy 10,000 o 100 para que Dios me dé 1,000. Es que soy fiel por gratitud, por obediencia, por amor a lo que Cristo hizo en mí y a todo lo que he recibido. Porque todo lo que tengo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Que esto quede muy claro. No diezmamos para ser bendecidos. Diezmamos por gratitud. Pero al diezmar y ofrendar, Dios nos bendice. Amén. Y hay una hermana que en unos minutitos, la hermana Magalis Jorge, ¿dónde está la hermana Magalis? Puede ir pasando por acá. Hermana Magalis, ¿vino? Pase por aquí, venga. Ella nos va a contar un breve testimonio de cómo en su vida, durante tanto tiempo, y cómo ella ha experimentado la provisión sobrenatural de Dios al ser fiel en los diezmos y ofrendas. Porque hay algunas personas que tal vez son más nuevos en la iglesia que necesitan escuchar este tipo de testimonios. Entonces, vamos a escuchar el testimonio que nos compartirá nuestra hermana. Si se puede poner más allá al centro.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Este testimonio lo conocen muchos de mis hermanos que me conocen hace mucho tiempo, porque fue mi primer testimonio de las cosas lindas que el Señor hace en nuestras vidas. Yo trabajaba en relaciones exteriores y era un grupo que vivíamos en la ciudad colonial y nos íbamos en carro público y nos quedábamos en la Correa y Sidrón. Voy a tratar de hacerlo rápido. Y cuando estábamos pasando por Radio Patrulla, que queda donde está ahora el hospital, quedaba donde está el hospital militar de la policía, está ahí ahora, salía un carro. Muchos de los que pasamos de un tiempecito, conocíamos unos carros que habían LTD, unos grandotes, no eran Cadillac, eran unos carros grandes que tenía la policía, era de la presidencia, bueno, no sé. Y salía, el chofer me saluda. Yo andaba con un grupo del trabajo y me dice una de las compañeras, Magali, ¿quién es ese? Digo, no sé, no lo conozco. Bueno, cuando llegamos a la puerta de la Cancillería, el carro está parado ahí, se desmonta a la persona y viene hacia donde mí. Todas ellas dijeron, ahí está el hombre, Magali. Digo, bueno. Yo estaba pasando por un momento muy difícil. Tenía una deuda de la casa donde vivía y una persona me había prestado el dinero para pagarlo con el doble sueldo, porque para una fecha así de diciembre, pues. Y yo iba a buscar mi doble sueldo, que ese día lo iban a dar, iba a entregárselo a la persona, una compañera de trabajo. Yo era soltera, o soy soltera todavía. Soy de Cristo. Y bueno, ellas se van todas, mis amigas, y me dejan a mí afuera. Yo, Dios mío, ¿quién es este hombre? Padre, yo no lo conozco. Bueno, se me hace, cuánto tiempo, muchos saludos. ¿Y cómo estás tú y tu familia? Yo, bien. Y yo, ¿y quién es, Señor? Y por Dios, era un militar. Estaba vestido de civil, pero era militar. ¿Cuánto tiempo que no te veía? ¿Qué de tu vida? ¿Cómo te va? Miren, hermanos, Dios es real. Dios es bueno. Yo comencé a sentir dentro de mí, gloria a Dios, con temor, porque no lo niego. Dile lo que te está pasando. Yo, pero como yo misma me decía, pero ¿cómo voy a hablar con una persona que yo no sé quién es? Pero yo sentía eso, dile tu problema. Bueno, y sigue preguntándome por la familia y qué sé yo qué. Y yo ya, cuando ya no pude más, le dije, ¿y cómo te va? Digo, bueno, gloria a Dios. Bendito Dios. Digo, bueno, ahora voy a buscar mi doble sueldo que nos entregan hoy, pero tengo que pagarlo porque tengo problemas. Yo antes le había pedido una tarjeta. ¿Tú no tienes tarjeta? Le dije, porque yo quería saber quién era. Yo no sabía quién era. Y me dijo, como que no. El hombre se mete la mano en los bolsillos y saca la cartera. Ahí yo me asusté el doble. Porque yo era joven y yo decía, bueno, pero ¿y qué ahora? Ay, Dios mío. Y saca una papeleta de 100 pesos. 100 pesos en el año 1976 era un dineral. Y yo ahí mismo dije, no, espérate. Ay, no, yo no te estoy hablando para que tú me des. No, ahí no. Dice, pero ¿para qué son los amigos? Amigos. Digo, bueno. Y me cogió la mano y me dio y me entró la papeleta en la mano. Dice, cógelo. Pero ni me dijo ni Magali ni nada, porque yo no sé quién era. Ni él, para mí él no sabía quién yo era tampoco. Para mí usted fue un ángel del cielo. Porque la necesidad era grande, hermano. Porque ahora es fácil, pero cuando uno está viviendo un momento difícil, como decía el hermano, hay que saber cuando uno ve cómo Dios obra en nuestras vidas. Porque yo comencé a diezmar mucho antes de bautizarme. Yo no me había bautizado y ya yo estaba diezmando. Mi sueldo eran 150 pesos. Ahora uno se ríe, pero en aquella época era un dineral. Y yo daba mis 15 pesos
todos los meses. Inclusive pasé un día, un momento que le dije al pastor, que mi primer pastor fue Pedro Ortiz. Dije, ay pastor, ¿y por qué usted hizo eso? Dice, porque aquí hay gente que no están diezmando. Y tú no estás bautizada y tú estás diezmando. Y me subió al altar. Y lo testificó él. Bueno, hermanos, y cuando yo cogí el dinero, cuando entré a la Cancillería, yo me puse los 100 pesos de corbata así, cuando entré al departamento. Y entré cantando, qué grande es mi Señor, qué bueno es mi Señor, porque me había resuelto un gran problema. Para mí era el mundo, lo tenía aquí, imagínense. Yo iba a buscar mi doble sueldo, que eran 150 pesos, me sobraba nada más que 50. Y en aquellos tiempos, una niña pequeña tenía que, ¿verdad?, resolver, era la Navidad que me estaba eso. Y otra cosa es, yo enseñé a mi hija a diezmar. Enseñe a sus hijos a diezmar, porque eso trae bendición. Y es como decía el hermano pastor, no es un intercambio de regalos. Yo te doy para que tú me des. Es por amor. Cuando usted ama la obra y ama al Señor, usted quiere lo mejor para el Señor. Y nada más no diezmo, sino darse usted, dar amor. Tenemos los closets llenos de ropa, ábralo, saque ropa. Hay muchas personas que necesitan. Aquí mismo en la iglesia, porque no tenemos que ir muy lejos. Podemos en el nombre de Jesús bendecir a otro. Amén. Un fuerte Gloria a aplauso al Señor. Gracias, hermana. Qué hermoso testimonio. La hermana nunca supo quién fue. Probablemente fue un ángel que el Señor le mandó. Ah, faltó algo. Cuéntelo. Yo trabajé 30 años en relaciones exteriores y ese era mi camino, de la Correa y Cidrón a la Independencia. Y nunca lo volví a ver. Y yo miraba para Radio Patrulla así, déjame ver. ¿Y dónde está? Nunca, no sé, yo no sé quién es. Y han pasado muchos años, Amén. hasta el día. Gloria al Señor. Cristo lo hizo. Entonces, hermanos, qué hermosa recomendación nos dio la hermana Magalis. Enséñele a sus hijos desde chiquito a diezmar. Yo recuerdo como siendo un niño, mis padres son pastores y tenían la práctica de los domingos en la noche, antes de empezar la semana laboral, semana de clase, me daban, yo recuerdo, 25 pesos. Siempre me daban la semana entera para que yo lo administrara. Y yo sacaba mis 5 pesos para cada día, o 3 pesos en ese tiempo también, cuando el dinero rendía un poquito más. Yo tengo 34 años, por si acaso, no crea que soy tan viejo. Y recuerdo cómo yo sacaba de mis 25 pesos, sacaba mi diezmo, mi 2,5 o 3 daba a veces. ¿Por qué? Porque desde niño crecí con el hábito de diezmar y ofrendar. Y cuando llegábamos a la iglesia, no era, ay, déjame meter la mano en el bolsillo a ver qué voy a dar de ofrenda. No, ya desde la casa nosotros veníamos con la decisión de qué íbamos a ofrendar. Amén, ¿verdad? Los que somos de más tiempo en el Señor o en la iglesia tenemos esos hábitos. Entonces esos son hábitos que debemos enseñarlos, que debemos cultivarlos en nuestra familia. Amén. Entonces el primer principio vimos que es obedecer la palabra de Dios. El segundo, ser fiel en diezmos y ofrendas. El tercer principio es dar con generosidad. Lucas capítulo 6, versículo 37 al 38 nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dar a los necesitados es un principio bíblico fundamental. El Señor Jesús nos invita a no juzgar ni condenar. Y esto es muy importante,
Pues podemos ver una persona en la calle que está pidiendo dinero, está mendigando, y podemos tal vez pensar, bueno, ¿por qué esta persona está en esto? Estará tal vez consumiendo estupefacientes, algo ilícito que lo llevó allá a esa condición. Y tal vez nos podemos sentir, wow, yo no quiero como que fomentar ese hábito, y podemos decir, no le voy a dar por eso. Pero no sabemos si fue que esa persona, qué problema tuvo. No sabemos cuál fue su condición. Y es probable que darle dinero no sea lo más conveniente, pero sí alimento. Sí preguntarle, ¿usted cenó? ¿Usted desayunó? ¿Usted ha comido hoy? Ah, no, yo no he comido. Pues venga, vamos a comprarle comida. ¿Y usted tiene para llevar comida a su casa? No, pues venga, vamos a pasar por este supermercado y vamos a regalarle una compra, por lo menos por una semana. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia nos manda a dar al que necesite. Y el versículo 38, cuando Jesús dice dad, es un imperativo, es una orden, es un mandato que debemos cumplir. Y es interesante porque la palabra griega que se utiliza ahí es como algo que se mantiene haciendo permanentemente. Es como si Jesús dijera, manténganse dando. Manténganse dando constantemente. El cristiano debe buscar, escuche esto, el cristiano debe buscar activamente formas de dar y ayudar a su prójimo en lo que pueda que te necesite. Tal vez alimentos, tal vez una ayuda material, tal vez un consejo, lo que sea que pueda necesitar. No es dar de vez en cuando si me piden algo, yo me acuerdo que alguien necesita. Es ser consciente que los que están alrededor mío tienen necesidades, así como yo tengo probablemente también. Pero que Dios me da, sea mucho, sea poco, para ayudar. Decía un hermano aquí hace unos días, creo que era el hermano Melvin, si usted hizo su compra y tiene un saquito de arroz adicional o un poco más de arroz y no tiene dinero, dele arroz al que usted sabe que necesita. Si fue al campo y trajo uno víveres, una cosa, pase donde su vecino, tóquele la puerta. Vecino, ¿ustedes cenaron? No, pues mire, aquí tiene algo. Tú no sabes si esa persona está clamando al Señor para que le responda. Entonces los cristianos debemos buscar formas, activamente formas de servir y de dar. No le decimos que lo esté anunciando a los demás, porque dijo el Señor que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, eso entre usted y Dios. Pero busque, abra los ojos y le animo a que haga algo más, ore. Dile, Espíritu Santo, muéstrame a quién ayudar. Y usted verá, hermano, que se va a sorprender de cómo el Espíritu le va a guiar. Y va a bendecir una persona que estaba clamando por eso. El resultado es que se nos dará a nosotros. El término que se utiliza ahí se refiere a una acción real que ciertamente pasará en el futuro. Es como si Jesús dijera, si se mantienen dando a su prójimo para sus necesidades, pueden estar seguros de que se les dará a ustedes. ¿Podemos dar un aplauso al Señor por eso? Pero el Señor se va aún más allá y explica cómo será eso que vamos a recibir. Dice, es una medida buena, apretada, remecida, rebosando, que se dará en nuestros regazos. Yo le quiero pedir al hermano Amin, pasa por aquí para que me ayudes, sosteniéndome el micrófono, porque quiero ilustrar esto de medida apretada y rebosante. Literalmente, esto que yo tengo aquí es un recipiente con un poquito de arroz que traje de la despensa de mi esposa, que me dio permiso. Literalmente, habla de que se nos va a dar de una manera que no nos va a faltar nada. Y Dios nos dará tanto que va a rebosar, que va a sobreabundar. Pero antes de,
Me cayó eso, no hay problema. Eso es otra ilustración. Antes de darlo, fíjese como dice, medida apretada, abundante, rebosada. Y es como que Dios hace esto. Esto es un poquito de arroz, este es el recipiente. Dios nos echa, nos va dando, nos va dando, nos va dando. Y revisa, ok, le falta. Entonces luego sigue. Y está casi lleno, ¿verdad que sí? Entonces Dios hace esto. Espérate, déjame. Apretarlo, pero no se queda ahí. Sigue, hasta que casi no quepa la tapa. Y cuando estamos así, abundante, rebosando, entonces dice, esto es lo que yo tengo para ti. Cuando tú das con generosidad, no se trata de dar para que me vean, se trata de dar y punto, a la medida de mis posibilidades. Amén. Entonces, eso nos está diciendo el Señor, pero es interesante que en toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, vemos cómo había una mentalidad, una cultura de ayudar al prójimo. Amén. Y vemos pasajes como Deuteronomio 15, del 10 al 11, que nos dice, sin falta le darás, esto es al necesitado, y no serás mezquino, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Pero Proverbios 19:7, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Piense eso un momento. A Jehová presta el que da al pobre. Y eso que tú le prestaste, Dios te lo volverá a pagar y aún mucho más grande. Señores, eso tiene que ser fuerte, prestarle al Señor. No le damos al pobre para que, ¿verdad? No es una inversión, pero prestarle a Dios. En el sentido de que todo lo que tenemos es de Él y Él usa nuestros recursos como Él decide. Proverbios 28:8, el que aumenta sus riquezas con usura y recibiendo interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Qué curioso. Es como si Dios dijera, el que está enriqueciéndose de manera ilícita, Dios va a tomar esa riqueza y se la va a dar al justo para que le dé al pobre. Yo me encontré con esta escritura y dije, Dios mío, pero qué grande eres tú. ¿Cómo tú planificas bendecirnos cuando somos fieles? Si quieres ser prosperado económicamente por Dios, no es solamente obedecer la palabra. No es solamente ser fiel en diezmos y ofrendas. Es dar generosamente a los que necesitan también. Son principios, son prácticas que debemos tener en cuenta. Pero preguntémonos, hermanos, ¿estoy dando generosamente a los necesitados? ¿Estoy haciendo del dar a quien necesita una práctica en mi vida? Es algo que hago regularmente con una clara conciencia de que es un mandato del Señor. Que el Señor nos ayude. Y yo creo que sí, que esta es una iglesia de gente que da, que es generosa, pero siempre es necesario recordar estos principios. El primer principio que vimos, ¿cuál era? Obedecer la palabra de Dios. El segundo, ser fiel en nuestros diezmos y ofrendas. El tercero, dar con generosidad al necesitado. Y el tercero y último, ya finalizando, es trabajar duro. No es solamente diezmar, no es solamente ayudar al pobre, también hay que trabajar, también hay que esforzarse. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será
prosperada. Y ahora vamos a analizar un versículo en detalle. Salmos 37, 4 al 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. El versículo 4 describe un gozo que hay en mi vida por quien es Dios. Gozarme por su carácter, porque Él es bueno. Tener una relación con Él por su persona, por lo que Él es, más que por lo que Él hace. El resultado es que el Señor responderá lo que desea nuestro corazón, porque no vamos a estar pidiendo en base a la carne. No vamos a estar pidiendo porque sencillamente quiero gastar en los deleites del pecado, como dice Santiago, sino porque voy a pedir basado en lo que Él quiere. Por eso, antes de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, debo gozarme en Él. Y el versículo 5 enfatiza y dice que luego de deleitarnos en Dios debemos hacer dos cosas específicas: encomendar a Dios nuestro camino. Y la palabra hebrea que se utiliza ahí significa literalmente rodar, dejar que gire. Y aquí tengo una pelotita porque quiero ilustrarlo lo más claro posible. Literalmente el salmista nos está invitando a que cuando yo me gozo en el Señor, cuando yo vivo en su presencia, busco su dirección en mi vida y me esfuerzo en mi trabajo, en mi negocio, hago proyectos y hago todo lo que tenga que hacer. Si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, si estoy siendo dirigido por el Señor, lo que tengo que hacer es dejar que la pelota ruede. Porque no estoy moviéndome en mi voluntad, sino en la voluntad de Él. Esto es importante. Podemos empezar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, y hemos orado y buscado la dirección de Dios. Entonces, si ya tienes su guianza, si ya tienes tu dirección, haz esto. Deja que la pelota ruede. Yo no me imaginaba que iba a llegar hasta allá esa pelotita. Tal vez tú estás pensando que va a llegar 1 metro, pero Dios está pensando que va a llegar 3 metros más. José Francisco, la puedes tomar, por favor. El punto es que si estamos deleitándonos en el Señor, encomendemos a Él nuestros proyectos, nuestros negocios, nuestros trabajos, y Dios lo va a bendecir. Tal vez va a cerrar una puerta momentáneamente. Tal vez teníamos una idea de negocio y Dios dirá, no, esa no es, es esta. Y nos iremos por esa que Dios dice, y nos va a ir bien. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces encomiendo a Jehová mi camino, tiro la pelota, dejo que ruede y confiar en Él. Literalmente estar tranquilo. Señor, estoy haciendo tu voluntad. Entonces no tengo estrés, no tengo ansiedad económica, no estoy preocupado porque me falta tanto para comprar esta casa o el vehículo. Si tú quieres darme ese vehículo, dámelo, si no, no me lo dé, dame lo que tú quieras. Si quieres darme ese proyecto, los recursos para ese proyecto, amén. Si no, lo que tú quieras. No se trata de mis fuerzas, sino de andar dirigido por Dios. Pero hasta esta pregunta, ya finalizando, ¿estoy dependiendo solo de mi trabajo duro, de mi esfuerzo, de que me levanto temprano y llego tarde a mi casa? ¿O me esfuerzo mientras confío en Dios? Fíjense qué diferente. Una es el esfuerzo del que se parte el lomo trabajando en su empresa, en su negocio, en su empleo. Y otra es el que trabaja duro, pero dependiendo de Dios. Este es un principio clave para la prosperidad, económicamente hablando. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie. Le quiero pedir al pianista que nos acompañe un momento para que reflexionemos un momento más y oremos al Señor por esto que hemos aprendido el día de hoy. Y qué hermoso que Dios nos deja estos principios en la Biblia. Fíjense qué diferente
es a escuchar esas nubes de doctrina, vientos de doctrina, de prosperidad falsa que salen por ahí, a ver en la Escritura, en la palabra de Dios, cómo Dios nos quiere prosperar. Finalmente, cómo ser prosperado económicamente por Dios según su palabra. Última imagen, por favor. Obedecer la palabra de Dios. Ser fiel en diezmos y ofrendas. Dar con generosidad y trabajar duro. Hay otros más. Usted tal vez puede seguir estudiando la Biblia y agréguele usted lo que encuentre, pero esos son lo que el Espíritu Santo me inquietó a compartir hoy. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si hablamos con Dios y le pedimos que esto sea real en nuestra vida?